Hola, muy buenos días. Este es el noticiero Teletec, siempre informando oportunamente. Los saluda Diego Rojas y Andrea Romero. El día de hoy hablaremos de lo que se suscita en Polonia, pero antes que nada es importante recordar algunos eventos que influyeron en el comienzo de la caída del comunismo en dicho país. En primera instancia, el movimiento en Polonia se vio influenciado por otras manifestaciones de independencia al sistema comunista, como la de reforma en Checoslovaquia en 1968, que fue aniquilada por las tropas soviéticas. Con el paso de los años, la Unión Soviética comenzó a debilitarse, impidiendo mantener una política imperialista y el control sobre los estados que poseía. Fue por eso que la perestroika, llevada a cabo por Gorbachov en los 80s, presidente de la Unión Soviética, tuvo repercusiones en los países satélites de Europa del Este. Conforme se aflojó la presión soviética sobre estas repúblicas, sumidas todas en una grave crisis económica, se despertaron fuerzas opositoras, dispuestas a acabar con años de dictadura comunista. La reacción de Gorbachov contribuyó en gran medida a su desarrollo, ya que, lejos de reprimir estos movimientos, les apoyó y les hizo ver que la Unión Soviética se quitaba de en medio. Las reformas de Gorbachov y su promesa de no intervenir militarmente en ningún caso desencadenaron un vasto movimiento democrático. La primera de estas fue en Polonia, donde en 1988, a causa de una ola de huelgas y el nacimiento del Partido Solidaridad, se instauró el primer gobierno no comunista desde la Segunda Guerra Mundial. A continuación, mi compañera Valeria Ulloa presentará una entrevista con uno de los líderes del movimiento de Polonia, Lech Walesa. Muy buenos días, Diego. Me encuentro en la ciudad de Lublin, Polonia, con el líder polaco Lech Walesa, quien nació de las luchas obreras y campesinas por la libertad sindical, buscando constituir organizaciones independientes y en contra del gobierno popular. Muy buenas tardes, señor Walesa. Hola, muy buenas tardes, Valeria. Muchas gracias por acompañarnos en esta entrevista. Agradezco su asistencia en este noticiero. Me gustaría conocer un poco más sobre el movimiento que encabezó en 1980 con la Federación Independiente Sindical Solidaridad, con la que se manifestó en contra del gobierno comunista. Bueno, primeramente los trabajadores buscaban una reivindicación salarial y fue entonces que iniciaron estas huelgas protestando porque se cumpliera esta demanda. Y bueno, tiempo después, cuando me uní a estas y me hice líder, fue entonces que yo los convencí a los trabajadores de que se manifestaran para demandar que se pudieran crear sindicatos libres. ¿Y cómo fue que se desarrolló el movimiento? Durante estos movimientos, yo pasé por un momento de crisis económica, además de que varias personas estaban muy descontentas con su condición de vida. ¿Quién lo apoyó durante esta manifestación? Trabajadores y la Iglesia Católica Romana. ¿Y cuáles fueron las ideologías que predominaron durante este movimiento en su liderazgo? Mi ideología era la liberalista, principalmente porque luché por la democracia y la libre expresión. ¿Por qué motivo fue arrestado en la década de 1980 durante el periodo de un gobierno militar? Bueno, durante los movimientos me arrestaron múltiples veces y esto se debe a que yo fui quien lideré estos movimientos en contra del comunismo, sistema político que estaba en ese tiempo en Colombia. ¿Cómo terminó este movimiento? Los movimientos cesaron en el momento en el que el gobierno firmó un protocolo de 21 puntos el 31 de agosto, puntos de los cuales se decía sobre la libertad de expresión y sindicación. Y esto. ¿Cómo se desarrolló después su trayectoria como presidente polaco en 1990? Durante mi presidencia, el camino de Polonia no fue fácil, principalmente porque las reformas del mercado libre llevaron a que en el país se produjera un desempleo severo y un descontento popular. Pues muchísimas gracias por compartir con nosotros esta información y espero que pueda acompañarnos otra vez pronto. Un placer. Muchas gracias, hasta luego. Hasta luego. Es importante mencionar que como consecuencia tras el movimiento en 1980 en Polonia, surgieron ideas que influyeron para que se suscitaran manifestaciones en Checoslovaquia en 1988, que provocaron que se reunieran grandes multitudes en Praga un año después y causaron la caída del gobierno comunista en dicho país. Tras esto, Checoslovaquia estuvo gobernada por el presidente democrático Václav Havel, y en 1993 se acordó la división de la nación en República Checa y República de Eslovaquia.
Asimismo, Polonia fue un ejemplo que inspiró a los alemanes a expresar el malestar popular en 1989, incentivado por el endurecido régimen del Partido Comunista de Alemania Oriental, y que provocó manifestaciones masivas contra dicho sistema, lo que ocasionó su caída en este mismo año cuando el gobierno comunista se rindió ante esta presión popular y abrió por completo sus fronteras con Occidente, dando paso a la caída del muro de Berlín. Un año después, tomó forma la reunificación alemana tras las primeras elecciones libres de Alemania Oriental y el triunfo del voto de los demócratas. El movimiento que tuvo lugar en el territorio polaco no solo inspiró a Checoslovaquia y Alemania, ya que surgieron revoluciones en otras partes de Europa Oriental, que tuvieron un final en común, la caída del comunismo por completo con la desintegración de la URSS en 1991. Durante este periodo de tiempo, los habitantes de Polonia fueron afectados de muchas maneras, viéndose violados sus derechos humanos. Algunos de ellos fueron el artículo 19, acerca de la libertad de expresión y de opinión, pues tanto los habitantes como los opositores al sistema comunista eran reprimidos y castigados al mostrarse inconformidad con el sistema. El artículo 20, acerca de la libertad de asociación, reunión y manifestación, pues el gobierno trataba de parar los movimientos que buscaban promover un cambio de gobierno. El artículo 23, acerca del trabajo, una remuneración equitativa y satisfactoria, y sindicatos, pues las personas no contaban con un salario digno ni justo por sus trabajos realizados, además de no contar con sindicatos libres. El artículo 9, nadie será arbitrariamente detenido, preso ni arrestado. Durante esta época, todo aquel que se mostrara en contra del sistema comunista era detenido y arrestado, tal como pasó con el líder del movimiento, Lech Walesa. Agradecemos su amable atención. Le hemos informado de forma oportuna y veraz. Lo esperamos en las próximas emisiones de Noticieros Teletec. Hasta la próxima.